una de sus esposas en realidad le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre desnudarte o ser así enfrente de la gente? Y ahí quedó, cierto, decir el texto que no pudo tener hijos ella. En las palabras estaba criticando un acto de adoración que nacía del corazón de David hacia Dios, diciendo, no me importa lo que diga la gente, lo que yo me importa es adorar a Dios, con todo lo que tengo. No me interesa mi dignidad como persona. Y eso era lo que apuntaba la mujer de David, ¿se acuerdan? O sea, oye, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué van a decir los reyes? ¿Qué van a decir las personas de ti? ¿Cómo se te ocurre? David dijo, ¿qué me importa a mí? Lo que piensan, lo que me importa es adorar a mi Dios. Entonces, aquí vemos obviamente un contraste, un marcado contraste entre lo que es una adoración verdadera y una supuesta adoración de Herodes, que en realidad no quería adorar, sino matar al rey de los judíos. Y en este, obviamente, cuando Mateo ocupa aquí, lo que hace acá Mateo es, en realidad, es decirnos, mira, presta atención al cambio, mira la escena, en particular esta escena de Herodes. Si bien te hablé de los reyes, pero esto va a marcar lo que va a pasar. Es cuando, no sé si han visto películas de la televisión, que justo cuando va a pasar a lo más interesante, comerciales. ¿Sí o no? Y está así, ¿por qué los comerciales? Bueno, aquí lo que hace Mateo, en vez de poner comerciales, te dice, para. Presta atención ahora. Ya, y sigamos con la historia. Bueno, eso es lo que hace Mateo en esta sección. Entonces, en vista de eso, dice ahí, después que partieron ellos, en realidad los sabios, he aquí, dice, un ángel del Señor apareció en sueños a José. Ahora, yo no sé si se dan cuenta que en realidad en el Antiguo Testamento esta forma de revelación, básicamente los sueños, era muy muy común, de hecho, en el Antiguo Testamento. Si hacen una búsqueda rápida en sus Biblias o si tienen algún aplicativo, van a notar que después no aparece más el término sueño en el Nuevo Testamento, aparecen los Evangelios, de ahí se acaba. Prácticamente no aparece en el Nuevo Testamento. Interesante. Dice, ¿pero cómo? No aparece. Aparece el tema de revelación, sí, pero sueño como tal, el uso del medio del sueño como medio de revelación no aparece más. ¿Y es por qué? Porque estaban los apóstoles. Ojo con eso, en el Antiguo Testamento hay profetas. Y es interesante que en el Antiguo Testamento el término de los sueños sí es muy marcado. De hecho, podemos ver cómo Dios se reveló a Abimelech, ¿se acuerdan? Dice, ¿quién es Abimelech? Era un rey gentil que tomó a una mujer que no era suya. ¿Se acuerdan quién era? La mujer que tomó. Sara, correcto, Rebeca. La iba a agarrar mi vestidura, ¿cómo? No. Sara. Y Dios le apareció a quién? A Abimelech, dice ahí. ¿Qué estás haciendo con la mujer que no es tuya? Y él se acuerda, Abimelech dijo, pero él me dijo que era su hermana. Con limpias manos he hecho esto. Entonces, en un sentido, lo que vemos ahí es Dios revelándose a un gentil, en este caso al rey de Egipto, diciéndole, no se te ocurra. Tenemos otro caso, en el caso, ¿se acuerdan de Jacob? Cuando tuvo la revelación en sueños en Génesis 31. Podemos ver el caso como Dios se revela a Labán, ¿se acuerdan? Cuando iba a ir con todo contra Jacob, y Dios le dice, no se te ocurra. Ni se te ocurra tocarle un pelo a ese. Y podríamos seguir, hay muchas formas, obviamente muchas maneras en que Dios se reveló. Lo interesante es que durante ese periodo del Génesis, que diríamos casi hasta parte del Éxodo, la revelación de Dios era de forma particular a quien Él quería. Como le dije, a un rey de Egipto, tenemos a Jacob, tenemos a diferentes personajes, a José, ¿se acuerdan? Entre otros. Pero pareciera ser que cuando llegamos al Éxodo, obviamente hay un cambio brusco en relación al tema de los sueños. Y es interesante porque cuando vemos Números 12:6, Dios les dice a la nación de Israel, le dice lo siguiente, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y dicen, no como mi siervo Moisés. Entonces, en otras palabras, dice, yo me voy a revelar ahora a sus profetas, a los profetas míos, de una forma particular. ¿Cuál fue la forma? Sueños. Exceptuando Moisés. Pero de ahí para adelante, sueños. O visiones. Que más adelante también se dan.
Entonces, era la forma, obviamente, en que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento, y de esa manera pareciera ser que desde ese momento la revelación de Dios quedaría relegada básicamente a personas escogidas por Dios para llevar su mensaje, y que en muchas ocasiones pertenecían a la parte al grupo de los profetas o videntes. Ahora, es interesante, eso significa que Dios no... Ahora, quiero hacer una nota. Eso no significa que Dios no pudiera revelarse a una persona distinta a un profeta. ¿Ya? Si bien quedó bajo un margen de un grupo, eso no significa que Dios no escogiera a otro. Por ejemplo, tenemos el caso de Amós, ¿se acuerdan? Dice, ¿quién era Amós? Él dice, en realidad, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, soy un boyero. Soy un agricultor. No vengo ni de estirpe de profeta, ni nunca se me ocurrió ser profeta. Dios me dijo, Ani, que tienes que decir esto a la nación, y acá estamos. Aquí estoy, haciendo lo que se supone que deberían hacer los profetas del Altísimo, cosa que no estaban haciendo porque se habían rebelado en contra de Dios. Y vemos en Amós capítulo 7, verso 14, que él dice, obviamente, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Dios me llamó a esto y aquí estoy. Entonces, eso no significa, como les dije en el caso anterior, de que Dios era exclusivamente con ellos. Hay momentos en que no era así, y en este caso tenemos el caso también de José, donde Dios se le aparece en revelación en sueños, particularmente a él. Y le dice, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En otras palabras, fíjate, cualquier persona puede esconder la naturaleza de su corazón, de cualquier hombre, pero de Dios no puede. No puede. Tú puedes estar sentado aquí y fingir públicamente que sí, que vienes a adorar a Dios, pero en realidad Dios sabe por qué viniste. Porque es fácil sentarse ahí, ¿por cierto? O estar acá parado, o sentarme en cualquier fácil. Pero querido, a Dios nadie lo engaña. Y Herodes, fíjate, y Dios, antes que pasara todo, le dice a José, hey, Herodes va a buscar al niño y lo va a matar. Esa era su intención. Es la real intención por la cual necesito que salgas. Ándate. Y como te digo, hermano, en realidad hay muchas veces que podemos tener intenciones, pero podemos incluso ocultarlas, en buen chileno, engrupir a otro, pero a Dios no. Y eso obviamente nos da un gozo como pastores, como hermanos, porque en realidad Dios conoce el corazón. Fíjate que muchas veces hay un texto que me viene a la mente de Juan. ¿Estaban con nosotros? ¿Pero qué? Pero salieron. ¿Para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y la idea de la palabra que dice manifestase, la idea ahí es que se manifestase a ustedes, los creyentes, que no eran de ustedes. Esa es la idea del texto original, es decir, básicamente Dios dice, yo como los conozco y sé quién está ahí porque me ama en realidad, y sé quién está ahí porque no me ama, yo lo saco. Lo levanto, lo muestro a la iglesia y le digo, mira, estos que se fueron en realidad nunca fueron. Y salieron por eso, porque no eran. Y se lo hago saber a ustedes. ¿Cómo? Salieron, se van. Y dice, ¿de verdad? Sí, esa es la idea del texto ahí original. En el texto original es que Dios lo muestra a la iglesia, lo hace, y lo hace por medio de sacándolos de la iglesia. Y eso obviamente significa que Dios tiene un cuidado providencial de su iglesia, porque obviamente le pertenecemos. Ahora, obviamente en este caso, cuando dice todo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Nos muestra en realidad la intención de Herodes, y nos muestra en realidad la intención a lo que José debía hacer. Entonces, las primeras instrucciones que vemos de parte del ángel hacia José son las siguientes: levántate y toma al niño y a su madre. La primera cosa que Dios le dice a José es, toma al niño. Fíjate, interesante, no dice toma a la mamá, no, toma al niño, la mamá no es el punto. El niño, el punto es el niño. Es interesante porque acá, como en otra ocasión, en una forma que tenemos aquí es algo parecido a lo que hablamos la semana pasada. Ahora, ¿qué hablamos la semana pasada? Voy a recordarles. En la Biblia a veces hay expresiones, en la Reina Valera, donde pareciera ser que hay dos órdenes. Y ya sé discípulos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la semana pasada? Se los mencioné. Ahora, si no se lo acuerdan, les recuerdo.
semana pasada les mencioné un ejemplo. Ir y hacer discípulos. Y la gente dice, ¿viste? Hay que ir, Dios nos manda a ir. No, ahí en ese texto no, Dios no te manda a ir, Dios te manda a hacer discípulos. El ir, aunque pareciera una orden, no es una orden. El ir te está diciendo que a donde tú vayas, cualquier lugar, tienes que ser discípulos. La orden es hacerlos. Hacer discípulos de cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Ya? Y esa es la idea. Hacer discípulos de todas las naciones. Y acá pasa algo parecido. Acá no es que, en el caso acá Dios por medio del ángel le está diciendo a José, levántate y toma. No, básicamente le está diciendo, toma niño. Pero primero tienes que levantarte. ¿Por qué? Lo más seguro es que estaba acostado durmiendo. Acuérdense que es un sueño. Entonces estaba acostado y obviamente le dice, levántate y muévete. Lo que tienes que hacer es tomar al niño y con ella obviamente a su madre. ¿Ya? La idea es que José debía levantarse de la cama primero antes de poder tomar al niño y a su madre y partir. La segunda orden que encontramos de parte del ángel hacia José es huye a Egipto. Ahora, la palabra huye que tenemos aquí significa, o es una palabra que significa huir de algo o de alguien, y es de donde sacamos la palabra fugitivo. ¿Sabes lo que es un fugitivo, cierto? Que no me pille nadie de la justicia, porque aquí voy a llegar, esa es la idea. Bueno, esa es la palabra donde saca acá. En realidad le está diciendo, sé un fugitivo, arráncate de Herodes. Toma todo lo que tienes y dale, fuera. Ya, esa es la idea. Y es donde obviamente lo que Dios le está diciendo. De manera que José, junto con su esposa María y su hijo Jesús, debían recorrer más o menos 120 kilómetros aproximadamente, que era el recorrido desde Belén hasta la frontera de Egipto. Harto. Dice, 120 kilómetros. Ahora, no piense que iban en auto, porque el auto se demoran 10 minutos. No, si no iban en auto. No seguro que iban en burro. O en camello. A pie, literal. Imagínate recorrer 120 kilómetros a pie. ¿Qué haríamos nosotros? No, me tomo una micro o algo. ¿Cómo ir a pie, cierto? Bueno, ahí no había micro, no había radiotaxi, la jirafa, no había nada de esas cosas. En realidad, lo que había era lo que tenían ahí. Y eso añade que tenía un niño recién nacido, más o menos de 6 meses. Ahora, quiero hacer un paréntesis de algo que dije la semana pasada y que me acordé. Y cuando dice toma el niño, la palabra es painión. Y habla de un niño o recién nacido o máximo 2 años, no es tan grande. Creo que la semana pasada dije que era de más de 2 años. No, me equivoqué, rectifico la información. Hoy día me acordé. Y dije, de veras que dije eso, parece. Entonces, para rectificar, no, es un niño o recién nacido. Entonces Jesús tenía más o menos 6 a 8 meses recién nacido, con una mamá, ya que recién estaba, imagínense, acostumbrándose a tener un bebé, y con un papá que también estaba acostumbrado a tener un bebé, y Dios le dice, fuera, sale. Dice, pero ¿cómo si recién tengo un bebé? Tienes que salir, van a matar al niño. Ahora, ante esa noticia, obviamente, la idea acá es interesante porque Egipto, ya para ese entonces, era un lugar de refugio para muchos de la nación judía. En ese tiempo ya era un lugar, obviamente, de refugio. De hecho, en periodo de Alejandro Magno, este estableció un santuario para los judíos en Egipto. Imagínate. Dice, ¿cómo? Sí, de hecho, Alejandría estaba fundada ahí. Era parte neurálgica también del grupo bastante grande de judíos. De hecho, como un dato importante, un informe dado por Filón, un filósofo e historiador judío de la época, dice que ya para el año 40 después de Cristo, ya habían en Alejandría cerca de 1 millón de judíos residentes en el lugar. O sea, en realidad, habían hartos judíos. Y en ese tiempo ya, en realidad, para tiempo del Señor Jesucristo, había una gran cantidad de judíos, y ir a Egipto era en realidad casi como sentirse en casa. Era un refugio, un cuidado, porque era parte de su historia. Entonces, cuando vemos acá que dice y huye a Egipto, en realidad era el lugar que tenían como, diríamos, un lugar de frescura, de ayuda. De manera que los regalos que José, en este caso, recibió de manos de los sabios del Oriente, fueron de utilidad. ¿Para qué? Para costear el viaje.
Tenía que costear de alguna forma. Imagina, 120 kilómetros te van a cobrar. Obviamente comprar las cosas y todo eso para llegar y ese mismo día irse, te van a cobrar. Entonces, sin duda, los presentes que le dieron iban a ser de utilidad. Y si hay algo que ya hemos visto de José, es que en realidad era un hombre obediente. De hecho, el texto dice que era un hombre temeroso de Dios. Bueno, y lo vemos muy marcado desde el inicio de su unión con María. ¿Se acuerdan? De hecho, si ven ahí en Lucas 2, Lucas 1 y Lucas 2 y Mateo 1, Mateo 2 van a notar que José en realidad era un hombre temeroso de Dios, que quería hacer las cosas como Dios quería. Miren lo que dice ahí, vamos a dar un ejemplo. El capítulo 1 de Mateo, verso 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. En otras palabras, estaban en desposorio. Legalmente eran casados, físicamente no. Entonces, ¿me entienden el concepto, cierto? No eran casados físicamente, legal sí. Entonces, eso significaba que en ese periodo de desposorio, aunque eran casados legalmente, si la mujer tenía un bebé, no era el que se iba a casar, obvio, porque no estaba ahí. Lo más seguro es que la engañó, o lo engañó, ¿cierto? En este caso. Entonces, por eso dice ahí, antes que se juntasen, dice: se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En otras palabras, fíjate, el texto nos declara su rectitud moral y su justicia, obviamente dada por Dios. Pero algo interesante de su carácter es que dice, él tenía dos opciones, querido. Él podía haberla demandado judicialmente. Y eso significaba que María muere. ¿Era legal? Legal. ¿La ley lo demandaba? La ley lo demandaba. ¿Pero el qué hizo? Amaba tanto a María que no le importaba eso. Dijo: no, prefiero irme callado con el dolor de mi corazón, pero no quiero que le hagan daño. Dice que y eso lo que pensó fue: ya, para que no pase más, me voy. Tranquilo, no hago alboroto, no grito, no digo nada, y dejo que María siga su camino. Y ese era su pensar. Dejarla tranquila, ¿no? Entonces uno ve en realidad eso ahora, si somos honestos en la actualidad, ¿qué hombre es eso? ¿Cómo se toca? Y deja la pura embarra, ¿cierto? No, pero aquí vemos un hombre todo lo contrario, tranquilo, obviamente me imagino con una sensación de ser defraudado de alguna forma, hasta que Dios aparece en medio y dice: no, toma a tu mujer, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo, tranquilo. En las palabras, Dios le dijo a José: José, saca esa mente de ahí, saca esos pensamientos. En realidad, lo que pasó con María es lo que dijo María. Va a concebir del Espíritu Santo, es algo de verdad, no es mentira. Y José incluso en esa parada podría haberle dicho a Dios: pero no creo. ¿Cómo va a ser? Mira, al contrario, vemos a un José que acepta la voluntad de Dios, a pesar de todo lo que significaba para él y su familia, y no solamente la acepta, sino que empieza a actuar en base a ella. Querido, para José no tiene que haber sido fácil, y para María tampoco. De hecho, ¿se acuerdan que una de las acusaciones que le hicieron al Señor, le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación? ¿Se acuerdan? Las palabras diciendo, le tiraron el palo encima, ¿cierto? Pero básicamente están asumiendo que María fornicó. Y era mentira. O sea, tampoco le creían al relato de María y tampoco le creían al relato de José. Seguramente ellos también dijeron: en realidad pasó. No te creíamos, ¿cómo va a pasar? Imposible. Entonces vemos en realidad que José era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, y también vemos eso en su forma de vida. Era obediente al Señor, y lo que hizo en este caso fue obviamente huir. De manera que los regalos, como dije, fueron de utilidad para él y su familia. Dice: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por lo que dijo el profeta lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, fíjense que el texto dice que estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes. Y lo que posiblemente ocurrió unos meses después
que Herodes mandara a matar a los niños menores de 2 años. Ahora, yo no creo en las coincidencias, te lo digo muy honestamente, yo creo en las causalidades. ¿Por qué causalidades? Porque yo creo que Dios permite y causa las cosas. Lo vemos en la Biblia. Y en este caso vemos que Herodes, si bien quiso matar al rey de los judíos, Dios lo mató a él después. Cuarta. Y obviamente, algunos han establecido que Herodes vivió entre 4 o 6 meses después de este acontecimiento que mandó a matar a los pequeños, a esta masacre. Literalmente fue una masacre de infantes. Hoy está recurriendo a una película, ¿cierto? Sonido de alma de sonido, no me acuerdo cómo se llama la película. ¿Cómo se llama? Sonido de libertad. Imagínate que eso estremece el corazón de cualquier padre. Imagínate ver algo parecido, pero de la masacre de Herodes con los niños. Mira, ¿qué está pensando este ser humano? ¿Cómo se le ocurre? Literalmente, masacró a todos los niños de Belén. Lo interesante es que Mateo dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes hasta que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y acá tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, si hay algo que necesitamos saber o recordar es que los profetas eran portavoces de Dios, ¿se acuerdan? Lo hemos dicho, lo he mencionado, y otras palabras, manifestaban al pueblo la voluntad de Dios y llevaban al pueblo a recordar las palabras del Señor. Que un profeta, por naturaleza, no era principalmente un agente, un portavoz del futuro, un predictor. La función principal era ser un portavoz de la palabra y por consecuencia, en muchas ocasiones, ser un portavoz de Dios en algo futuro, ¿ya? Porque a veces se malentiende el término profeta, es como que lo único que hace el profeta es decir cosas que van a pasar a futuro. No. De hecho, ese no era el trabajo principal. El trabajo principal es llevar al pueblo a la palabra. Así dice el Señor. Y empezaban muchas veces citando a otros profetas. Y eso era muy natural. Después, como les dije, venía a veces el acto predictivo, en consecuencia de lo que decía el Señor en otros textos o guiando a otros profetas. Entonces acá tenemos algo interesante. Y lo que encontramos en nuestro texto aquí es cuando Mateo nos dice que el Señor habló por medio del profeta, nos dice claramente, y la realidad, que los hombres, queridos, solo fueron medios por los cuales el Señor se dio a conocer a su pueblo. Queridos, los hombres fueron medios. ¿Qué significa? Significa que Dios ocupó personas. A veces creo que un ataque mal hecho de los ateos es decir, pero la Biblia fue escrita por hombres. Obvio, no la van a escribir los marcianos. Obvio, pero es ridículo pensar que no los escribieron los hombres, lo escribieron los hombres. El problema a veces del cristianismo es decir, no la escribieron los hombres. Digo, ¿quién la escribió entonces? Solamente hay un puro texto donde dice que Dios escribió con su mano, ¿se acuerdan? Éxodo. De ahí, revelación. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, se han propuesto diferentes teorías sobre el tema de cómo Dios hizo y preservó y guió a los hombres. Algunos piensan que fue un dictado, que todo fue un dictado, que Dios tomó al hombre, lo mecanizó, dijo ya, tú vas a ser mi máquina de escribir. Ahora, eso no es tan así. Hay momentos en que Dios sí fue dictando de alguna forma, comillas, a hombres. En este caso, ¿se acuerdan de Jeremías cuando dice, escribe esto al rey? Y escribió un rollo, ¿se acuerdan? Y el rey lo vio y lo quemó. Dice, vuelve a escribir. Y añade las palabras siguientes. En otras palabras, básicamente estaba haciendo un tipo de dictado, pero es el único. Todos los demás escritos, Dios preservó, e incluye también a Jeremías, preservó ¿qué? Su personalidad, su forma de escribir. Querido, cuando usted ve la Biblia va a encontrar diferentes escritos, diferentes personas escribiendo y todos en conformidad a una voluntad, la voluntad de Dios. En otras palabras, no hay contradicción el uno con el otro. Incluso a pesar de los años, no hay contradicción. Es como una secuencia. Yo creo que a veces cuando leemos, voy a poner un ejemplo, el Pentateuco dice, mira, sí es cortito, pero en ese 5 libros pasaron 40 años. Y de hecho, los primeros libros del Éxodo nombraron solamente los primeros 3 o 4 años.
Todos los otros no nos narra. Lo que nos narra Números son acontecimientos particulares durante esos 40 años, la rebelión de Coré, etcétera, etcétera. Y lo último que narra Deuteronomio es cuando ya están próximos a la tierra prometida, pero no narra todo. Porque no era la voluntad de Dios dejar todo eso escrito, Él solamente nos dejó lo que tenemos aquí. Y obviamente la forma de escribir de Moisés es muy diferente a cómo escribe Pablo, cómo escribe Pedro, cómo escribe Judas, es muy distinta. Entonces Dios preservó a los hombres con sus características de personalidad y en eso los guió para dejar su mensaje. Y en este caso Mateo entiende perfectamente eso. Y Pedro también dice, en 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, que debe ser traducido como guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces a veces, como dije, por querer excusar que Dios escribió la Biblia por hombres, decimos cosas que no son correctas. Sí, Dios ocupó hombres. Y eso es lo milagroso, que ocupó hombres pecadores, pero preservó su palabra. Sin error. ¿Cómo hizo eso? Es Dios. Eso es lo impresionante. Hay un factor doble, hay un autor humano y un autor divino que dejaron escrito lo que tenemos, de manera que los hombres fueron dirigidos y guiados por Dios, como dije, para dejar su mensaje escrito. Y es por esa razón que 7 siglos antes ya se había profetizado por boca de Oseas esto que dice Mateo, de Egipto llamé a mi hijo. Por eso él dice, hay un profeta que dijo eso. Y tomándose Mateo de eso que dijo ese profeta, en este caso de Oseas, él dice, bueno, Oseas dijo exactamente lo que yo le estoy diciendo, de Egipto lo llamé. De Egipto llamé a mi hijo, de donde Mateo toma esta referencia para citar en el texto que estamos estudiando. Ahora mira, quiero que me acompañen a Oseas porque ahí van a tener un pequeño problema. Si van a Oseas, capítulo 11, verso 1, hay un pequeño problema, o aparente problema. Y el aparente problema, si usted lee Oseas 11:1, dice ahí lo siguiente: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. ¿Y qué dice? ¿De quién está hablando ahí? ¿Del Mesías o de Israel? Del Mesías. Israel. La pregunta entonces, ¿cómo está entendiendo Mateo el concepto de aquí? Porque acá está hablando de Israel, ¿cierto? Ahí se dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De quién está hablando? Israel. En el contexto inmediato está hablando de Israel. La pregunta entonces, ¿cómo está entendiendo Mateo esto que está aquí? Porque cuando uno le pareciera que o Mateo no está entendiendo el pasaje de Oseas, o algo está pensando Mateo que lo citó. ¿Por qué lo citó? A eso teológicamente o hermenéuticamente se le llama intertextualidad. Las palabras se empiezan a citar los profetas unos con otros. En este caso, el apóstol cita al profeta y ese cita a otro profeta. Dice, ¿cómo es eso? Te voy a explicar. En este texto se le llama mi hijo, de hecho, como dije a Israel. Y esto, obviamente, Oseas lo toma de Éxodo capítulo 4, verso 22. Mira lo que dice Éxodo 4, 22. Ahora, Éxodo, ¿quién lo escribió? Moisés. Entonces, mira, ya Oseas está pensando en alguien. En el primer escrito, de donde lo sacó, que sería Éxodo 4. ¿Qué dice Éxodo 4, verso 22? Dice así: y dirás a Faraón, o sea, lo que tenía que decir en este caso Moisés a Faraón, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo y aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. ¿Cómo llamó a Israel? Mi hijo primogénito. Entonces, Oseas, pensando en este pasaje, está ocupando el término de este pasaje en su mensaje y diciéndole, este hijo, en este caso, está ocupando a Israel. ¿Ya? Cuando Dios le dice a Faraón que deje ir a su pueblo, su primogénito, en otras palabras, hace referencia a la obra histórica de Dios de sacar o libertar a la nación de Israel, libertar a la nación de Israel de la esclavitud y opresión de Egipto,
en manos de Faraón. En otras palabras, lo que está pensando Oseas es en el concepto de liberación, el éxodo. Por eso desde Egipto lo llamé, lo voy a sacar, nos va a libertar. Ese es el éxodo, salir. Y eso es lo que está pensando Oseas en este concerniente a Éxodo capítulo 4, verso 22. ¿Ya? La pregunta entonces, ¿por qué Mateo interpreta el texto de Oseas como un acontecimiento profético de la vida del Mesías, cuando en realidad está refiriéndose a la nación de Israel y a la vez bajo un acontecimiento que parece que pasó muchos años antes? ¿Por qué Mateo lo cita como algo futuro? Y dice, jaque mate. No hay jaque mate, en realidad es algo que hay que entender como ellos entendían. Querido, a veces las clases de hermenéutica que tuvieron los hermanos, yo les decía, hay que pensar como el escritor piensa, no como tú crees que está pensando. Tienes que tratar de meterte el autor en la mente del escritor, y para eso tienes que leer y leer y leer el mismo pasaje muchas veces para poder entender el desarrollo de lo que el escritor está queriendo decir. Y obviamente eso implica trabajo, implica muchas cosas. Ahora, lo que necesitamos entender es que el Éxodo nos muestra el amor de Dios hacia su pueblo, lo que lo movió a liberarlo de la esclavitud en virtud del cumplimiento de su palabra. ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Abraham, el pueblo va a ser oprimido hasta 130 años o 430 años y después lo saco. O sea, él en virtud de ese cumplimiento y del amor hacia su nombre, tendría que sacar a la nación, tenía que sacarlo, sí o sí. Y de esa misma manera ocurría en el tiempo, obviamente, de Oseas. Ahora, ¿en qué sentido? Bueno, si leen el libro de Oseas, van a darse cuenta que la nación de Israel iba a ser llevada a Siria. En otras palabras, iban a ser oprimidos nuevamente por su maldad, por su pecado, por su rebelión. De hecho, el verso 5 del capítulo 11 dice lo mismo, que el pueblo iba a ser llevado a Siria por su pecado. Y Oseas, pensando en eso, es que toma el concepto del éxodo como liberación y lo está aplicando en ese contexto de Oseas. Lo está aplicando en su contexto, o sea, básicamente diciendo, vamos a ser oprimidos, vamos a ser esclavos, pero Dios nos va a sacar de acá, porque Él es fiel a sus promesas. Y está ocupando ese concepto de liberación, como dije, de manera que lo que hace Oseas es un paralelo, de alguna forma, entre el acontecimiento del éxodo con lo que la nación pasaría, obviamente, su posterior liberación. Y eso es lo primero que debemos considerar para poder entender lo que dice Mateo. Contexto. Primer contexto, bueno, Oseas está pensando en Éxodo como paralelo a lo que va a hacer con la nación de Israel después que los saque de Asiria. En segundo lugar, para poder responder a la pregunta por qué Mateo lo está ocupando, necesitamos enfocarnos cómo el profeta también utilizaron la liberación, de hecho el Éxodo, para referirse al rey de Israel. Fíjate, no solamente el tema del Éxodo involucra un acontecimiento histórico, sino que a veces los profetas ocuparon ese acontecimiento histórico como parte de la vida de un rey. De hecho, a ejemplo podemos ver en el caso de David, o el Salmo 2.7, Salmo 116.6, 2 de Samuel 7.13, que habla del acontecimiento básicamente del rey. Cuando el rey pide liberación de sus enemigos, de la opresión de ellos, en otras palabras, está pensando en Éxodo, en lo que Dios hizo ahí. O sea, si Dios pudo liberarnos ahí, ¿por qué no me puede liberar acá? Entonces, obviamente, utilizaron como aquel líder, obviamente, que daría liberación a la nación de Israel, en este caso como Moisés lo hizo. Eso debido a que el rey también era un hijo de Dios. Ya, y le dije los pasajes, como Salmo 2.7, Salmo 116.6, o 16, 2 Samuel 7.13. En otras palabras, Dios trataría con el rey, básicamente, como lo haría con la nación de Israel. Ahora, un ejemplo gráfico, más o menos para que puedan entender, es cuando David manda a censar al pueblo, ¿se acuerdan? Y uno dice, bueno, un pasaje en Crónica en Reyes dice una cosa, que fue Dios que lo permitió, otro dice que fue Satanás. Independientemente, el punto es que fíjate que Dios está tratando con David como medio para, en otras palabras, ejecutar un juicio contra la nación. O sea, el primer condenado parte por el rey, y de ahí por abajo. Entonces, básicamente el rey es como la cabeza visible de lo que va a pasar con la nación.
De hecho, ¿te acuerdas después que muere mucha gente? El que se postra, ¿quién es? David. Dice, Señor, yo fui el culpable. A mí se me ocurrió. Pero eso era básicamente el pecado de la nación. Si ven los pasajes para entre Crónicas y Reyes, van a darse cuenta que es porque la nación había hecho algo malo en contra de Dios. Y Dios ocupa al rey en contra de la nación, y después el que pide perdón es el rey. Entonces, en otras palabras, básicamente hay una equiparación, en este caso, de roles, ¿ya? O un conjunto. Ahora, otro ejemplo lo vemos en el Salmo 18, en donde el rey experimenta su éxodo personal, de manera que Oseas toma todo eso, todo lo que se ha referido en temas del éxodo, cómo se aplica a acontecimientos, cómo se aplica también a personas, y describe cómo sería este nuevo éxodo después que el Señor los liberte de Asiria y todo el tema, con un líder que los liberaría, un nuevo Moisés. De hecho, en Oseas 1:11 y de hecho también en 3:5 habla de David su rey, y la gran mayoría de teólogos, casi todos, dicen que ese David su rey no es el rey David, está hablando de el Mesías. Miren lo que dice ahí Oseas capítulo 1, la que ven ahí, Oseas capítulo 1, donde tienen las hojitas pegadas por ahí. Si no las tiene pegadas, lo felicito. Oseas capítulo 1, verso 11, dice así: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Van a quién? ¿Nombrar a quién? A uno. Las palabras, uno que va a gobernar, uno que va a reinar. Y en el 3:5, lo que dice ahí: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ese es David su rey. La gran mayoría de teólogos dice que ese David su rey no es el rey David, es el Mesías. De manera que lo que ya está visualizando, lo que está haciendo Oseas, es decir, mira, va a aparecer alguien que nos va a libertar de la opresión, un líder que nos va a sacar como Moisés, un nuevo Moisés, pero distinto a Moisés. Un ejemplo de eso, ¿se acuerdan? Dice, Moisés dice que les iba a levantar un profeta como quién, como yo, dice. Pero ese como yo significa así, va a tener la función profética, pero es diferente a mí, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solamente es profeta, sino que es rey y sacerdote para siempre. Entonces es interesante notar cómo Oseas está hilando todo este crucigrama, dando las piezas, empezando por el éxodo, y ocupar ese concepto de éxodo, tanto histórico, pero también como persona, una persona particular, que en este caso sería el Mesías. En otras palabras, lo que hace Oseas es unir dos acontecimientos en uno mismo. Por un lado, establece la liberación de Éxodo como un acontecimiento histórico, y la ve también como un cumplimiento futuro, como junto con la liberación encabezada por un nuevo David, distinto a David. Entonces, conlleva las dos cosas. De esa manera, lo que hace Mateo es tomar la referencia de lo que dice Oseas, tomando los dos conceptos en uno, y sus implicaciones, y hablar de aquel David que liberaría a la nación como lo hizo Moisés. Ahora, apliquémonos al contexto de Mateo. Mateo está diciendo, en otras palabras, que aquel que iba a liberar a la nación estaba siendo oprimido ¿por quién? Por un rey. Lo quería matar. Y no solamente por el rey, sino que él también estaba oprimiendo de alguna forma a la nación de Israel. Entonces, en ese contexto está ocupando la misma analogía de la liberación de Asiria, que iba a ser dada por Oseas en el 11 capítulo 1, y después aplicada en este caso por Mateo, para decir, mira, ese que habló Oseas es este que aparece aquí. Este nos va a descansar, es como dice, este nos dará descanso ¿de qué? De nuestras obras. Este es. Y es necesario que lo llame de Egipto, en otras palabras, que sea así. O sea, si fue oprimido, tiene que correr, tiene que salir de la opresión. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que hace Mateo. Entonces, algunos piensan que Mateo está contradiciendo, ¿no? Mateo está tomando todo el contexto de todo lo que se dijo sobre la liberación. No solamente de un acontecimiento, sino de una persona, y lo unió, y Mateo toma todo eso y dice, mira, esto que está acá, que lo vio Oseas como un acontecimiento para su tiempo, en realidad tiene un cumplimiento total en el Mesías prometido acá. Y este, en realidad, es el libertador de la nación. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque eso dice Mateo, ¿se acuerda? Porque él librará ¿a qué? A su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Mateo lo entendía clarito, decía, él nos va a libertar de nuestros pecados. Entonces, si Él nos va a libertar, Él es el libertador, por consecuencia va a generarse un éxodo totalmente distinto a todos los demás. Porque los anteriores, por nuestro pecado, por nuestra maldad, nos volvían a oprimir, Dios nos volvía a liberar. Nos volvían a oprimir, Dios nos volvía a liberar. Pero este nos va a libertar totalmente. Es diferente a todos los demás. En otras palabras, es aquel que venía a redimir a su pueblo. Entonces, eso, obviamente, todo lo que tenemos acá, nos dice algo de Mateo. A veces creo que la gente piensa de los escritores bíblicos como personas ignorantes y tontas. Como que no saben lo que están diciendo. Y con lo que te acabo de explicar, quiero dejarte claro que ellos no eran ni muy ignorantes que digamos. Eran bastante serios. Se nota que estudiaban y leían las escrituras. Para poder llegar a una comprensión así, de ocupar los conceptos que para muchos es lógico, para ellos sí, es lógico. Liberación, 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 es como un éxodo, otro éxodo, porque eso significa. Entonces, en realidad, eso acaba cumplimiento allá. Para nosotros no parece lógico, para ellos sí. No es que son entes torpes, ¿no? De hecho, en realidad, Pedro dice que los profetas que indagaron acerca de nuestra común salvación, dice que indagaron, querían saber el tiempo. Eran personas diligentes en el estudio. Querían saber cuándo vendría el Mesías. Y yo no me imagino a un profeta sentado así haciendo nada. Me imagino a un profeta en realidad leyendo, estudiando, escudriñando. Si puedo darte un ejemplo de eso, de cómo eran en realidad estos hombres, mira lo que dice Daniel capítulo 9. Un hombre ahí interesante, Daniel 9, dice, verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros. Fíjate, no dice en el libro, singular, dice en los libros. ¿Qué estaba viendo él? El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones a Jerusalén de 70 años. Él vio Jeremías, dijo, bueno, Dios dijo que en 70 años íbamos a ser libres. Pero estamos llegando al cumplimiento y no pasa nada. ¿Por qué? Porque también vio el libro de Moisés. Levítico 25:8. Y ahora tú la estás viendo, a ver, ¿qué son? ¿Por qué? Entonces, él lo que hizo, literalmente dice ahí, yo miré atentamente, está escudriñando, literalmente está metido en el texto, pero acá dice otra, pero ¿por qué no se cumple? Y ahí está en la encrucijada diciendo, ¿qué pasa? Dios dijo a Jeremías 70 años, Moisés dice, básicamente, ¿qué se acuerdan en el tema de las semanas? ¿Se acuerdan que se supone que tenían que descansar el séptimo día? ¿Se acuerdan? Pero dice también que después de 6 años la tierra tenía que descansar también. Cosa que no hicieron nunca. Y eso lo vio, lo estaba viendo. Él dice, pero mira, interesante, no cumplimos, de hecho, no lo cumplimos. Por eso vinieron las desolaciones de Jeremías, para dar reposo a la tierra. Pero dijo que son 70 años, entonces no entiendo. Si son 70 años, ¿cómo? ¿70 años qué? ¿70 años? ¿70 años en qué? Entonces, en eso está la encrucijada de Daniel, cuando llega el ángel Gabriel y dice, hey, te voy a explicar. Y ahí es donde dice una de las profecías sobre las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre ¿qué? Tu santa ciudad. Literalmente 70 semanas de 7. Que son años. Y dice, yo te voy a explicar cómo funciona esta cosa. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Queridos, los profetas eran personas que escudriñaban, que leían. Y no una vez.
leían todo lo necesario, dependiendo obviamente del Señor que los guiaba y los iluminaba para poder entender lo que tenemos acá. Mateo hizo lo mismo. Mateo, yo no creo que Mateo dice, mira, pum, apareció. Me imagino más seguro es que en eso que él leía la Biblia le fue revelado eso y él lo dejó plasmado en nuestro texto diciendo, mira, no pienses, querido, que los profetas eran personas ignorantes. Como las personas se acuerdan que lo que pensaron de los apóstoles, ¿se acuerdan? Que eran del vulgo, personas ignorantes, tontas. A veces pensamos de los profetas que son igual, ¿no? Como personas que no tienen nada que más que decir sino puras desgracias. En realidad no, querido. Eran personas dedicadas a Dios, literalmente dedicadas al servicio de Dios. Mira lo que pasó. Verso 16, una muerte anunciada por el ángel se cumple, dice, entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces Herodes lo que hizo cuando se vio burlado de los magos, eso significa que Herodes pensó que los magos se habían burlado de él, literalmente, esa palabra que se llama burlar, que aparece en nuestro texto, viene de una raíz que significa jugar como un niño. Y obviamente toma el sentido de básicamente hacer un deporte o bromear. Cuando se acuerdan que los niños a veces corren y se ponen a bromear mientras corren y se pegan, generalmente se caen y terminan llorando. Esa es la idea. Es como que Herodes, cuando se vio burlado, es como que pensó de los reyes o de los sabios que se habían literalmente, como cada niño chico, se habían burlado literalmente en su cara de él y por ende de su reinado y todo lo que implicaba. Ahora, como ya saben cómo era Herodes, que era una persona no muy querida y era ya trastornado por poder, dice, se enojó mucho. Yo creo que la mejor forma que pudo Mateo describirlo fue se enojó mucho, literalmente. Su enojo dominó su vida. Esa es la idea. Llegó a tal punto que se desfiguró su rostro, de que quería hacer una masacre literal, total. No sé si te ha pasado o que has visto personas tan llenas de ira que la cara se les cambia. Y dice, ¿qué onda? Y no para hasta que destruye todo lo que encuentra, sobre todo al enemigo. Bueno, eso fue lo que pasó con Herodes. Herodes, al ver esta circunstancia, lo que hizo fue que su corazón se llenó de tanta ira, que mira lo que dice ahí. Entonces se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. No le importó. Entonces imagínate Herodes, lleno de ira, con poder, y sabiendo que había dejado de escapar al futuro rey. Se volvió loco. Y lo único que hizo fue matarlo a todos. No dejen ni uno. Ni uno vivo. Y ahí salieron todos. Tú imagínate, todas las tropas matando a todos los niños de Belén. Imagínate las madres, los padres. Y viendo cómo matan a tu hijo enfrente tuyo. Entonces, por eso literalmente es una masacre. Y era exactamente lo que había dicho el ángel. Vete porque Herodes va a matarlo. Querido, mira, una de las cosas que te puedo decir es que a veces podemos esconder las motivaciones de nuestro corazón perverso. De los hombres sin duda, pero de Dios no, nunca. Es un consuelo por lo menos para mí, porque sé que Dios conoce los corazones. Sé que sabe quién quiere crecer, sabe quién no quiere crecer. Aunque te diga, no, si yo quiero crecer. Se va a notar, querido. Se va a notar. Se va a notar en tu forma, en tu vida, se va a notar. El crecimiento no involucra, querido, solamente un tema intelectual. Involucra el ser entero del hombre. Se nota. Aunque te diga, pero ¿cómo se nota? Por tu actuar, por tu forma de pensar,
por cómo interactúas con las personas, lo que haces en la iglesia. Se nota. Aquí vemos un hombre, querido, que era literalmente un hipócrita, pero empedernido. Y a veces podríamos caer en esa faceta, querido, de decir, no, si yo quiero hacer esto, cuando en realidad están mintiendo. Y algo que a veces les digo, sean honestos con Dios y con ustedes. Más fácil, más rápido. Porque Dios dice, si confiesan nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Querido, si hay alguna intención en tu corazón de la que a veces dices, no quiero seguir, no quiero, ya, me aburrí, y en realidad estás aquí por cumplir nomás. Por un lado, qué bueno que seas obediente. Por otro lado, dile al Señor que cambie esa intención. Esa intención malévola de... ¿para qué? Pero la típica lucha dominical, ¿cierto? Sabanás. Ahí nos agarra de los pies, ¿cierto? Ahí nos deja enclaustrados en la cama y nos queremos. Bueno, y vagamente pasa esos pensamientos, pero es un puro domingo. Y pasa el mismo pensamiento el otro domingo. Ah, pero esos son 2 domingos, no te das cuenta que ya pasó un año. Y sigues pensando, pero es un domingo. La mejor pregunta es, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy adorando a Dios en realidad con todo lo que soy? ¿O hay áreas en mi vida que no están adorando a Dios? Si hay áreas en tu vida que no están haciéndolo, querido, te animo. Te animo a arrepentirte por un lado y por otro cambiar. Cambia eso. Dios no está jugando, querido, con nosotros. Él está formando a Cristo en nosotros. Y lo bueno de eso es que lo va a hacer con tu ayuda o sin tu ayuda. Te va a forzar. Con dolor o sin dolor. Decir, lamentablemente no me hacen las cosas fácil. Venga. Pero le damos gracias al Señor porque Él es bueno, ¿cierto? A pesar de nosotros, sigue actuando y obrando en nuestras vidas. Querido, Herodes sin duda era un hombre moralmente depravado, homicida, que pagó con su vida lo que quiso hacerle al rey. Eso significa que hay 2 formas, querido. O la pagas así como Herodes, o en realidad le entregas tu vida al rey. No hay más. Y eso es algo que obviamente cada uno debe hacer en su propio corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia y tu bondad, y gracias porque nos bendices con tu palabra. Y te ruego que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, para poder seguir orándote cada día de nuestra vida, Señor, hasta la eternidad.